La historia de Adelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada, Hablamos del año 1960, cuando en el convento movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Muchas gracias a todos los miembros del canal y a todos y cada uno de ustedes que nos han enviado historias para compartir con nuestro público. Les recordamos que si quieren compartir sus relatos, pueden hacerlo a nuestro correo tuhistoria@hablemosdeterror.com. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es Hablemos de Terror. Bienvenidos. Ernesto estaba casado con Licha y tenía 2 hijos, Gustavo y Consuelo. Esta última estaba por cumplir 15 años de edad y Ernesto quería hacerle una fiesta, aunque fuera sencilla, pues la familia solo dependía de lo que él ganaba con su taxi, un Ford 58. Para cumplirle el sueño a su hija, Ernesto salía a trabajar prácticamente todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Solo regresaba a su casa al mediodía para comer. La noche en que Ernesto tuvo esta experiencia, no había corrido con mucha suerte con el pasaje. Era una noche fría de otoño y la mayor parte de la gente ya estaba descansando en sus hogares. Serían alrededor de las 2 de la madrugada. Ernesto se aventuró y se alejó más allá de lo que comúnmente era su ruta. Se encontraba en la calzada México-Tacuba. Él siguió manejando y llegó a la calzada Legaria, bastante lejos de donde vivía. Resignado a que no encontraría a otro pasajero, decidió volver a casa. Cuando el taxista estaba por tomar el próximo retorno, le hizo la parada una jovencita vestida de blanco. Ella subió al taxi y Ernesto le preguntó a dónde la llevaría. Le pidió que se dirigiera a la catedral. Durante el trayecto, el taxista comenzó a hacerle plática a la jovencita que, a simple vista, se veía de buena familia. Era muy blanca y rubia. Traía un vestido sencillo, pero de buena calidad. Portaba un velo blanco que le cubría parte del rostro y en el cuello una medalla de oro. Durante el trayecto, Ernesto le contó que estaba trabajando horas extra porque pronto su hija cumpliría 15 años y quería festejarla. La muchacha le dijo que estaba bien, que trabajara muy fuerte por ella. Cuando llegaron a la catedral, ella le pidió que lo esperara, pues de ahí quería ir a otra parte. Él le esperó en su taxi y desde su asiento vio cómo la chica se acercó a las puertas de la catedral y se puso a rezar. Después de unos minutos, ella regresó al taxi y le pidió que la llevara a otra iglesia que estaba a unas cuadras, donde hizo exactamente lo mismo, rezar. Regresó al auto y le ordenó que la llevara a otro templo. Ernesto obedeció y ella repitió la acción. Finalmente le dijo que la llevara al lugar donde la había subido. Para esos momentos, el taxista se moría de sueño, lo cual le resultó muy extraño, pues en otras ocasiones había trabajado hasta más tarde y sin ningún problema. Cuando llegaron a su destino, enfrente de un portón grande, el taxista le dijo que eran 80 pesos, a lo que ella le respondió que no traía dinero, pero que le daría su medalla y la dirección donde le pagarían el servicio. Ernesto, en lugar de molestarse, tomó la medalla y vio que tenía grabado un nombre: Aurora. Mi nombre es Aurora Almanza. Mi padre vive en la calle Palmas número 54. Él le pagará todo. Dígale por favor que lo quiero mucho. La chica del taxi se dirigió hacia el portón. Ernesto tomó la medalla y se retiró. Al avanzar unos metros, vio que en el asiento de atrás, la muchacha había olvidado su velo blanco, así que regresó rápidamente a entregárselo, pero al momento de bajarse de su taxi y buscarla, ella no se veía por ningún lado.
Él se sorprendió, y fue aún más al ver que ese portón pertenecía al Panteón Francés de Legaria. Pensó entonces que la muchacha vivía en alguna de las casas que estaban por ahí cerca, pero finalmente se retiró a su domicilio a descansar. A la mañana siguiente, no se levantó para ir a trabajar. Se sentía muy mal físicamente. Se veía pálido y ojeroso. Su estado de ánimo también había mermado. No platicaba con su familia, como habitualmente lo hacía, y se le pasó la mayor parte del tiempo callado o dormido en su cama. Al ver esto, su esposa se alarmó y lo llevó al doctor, pero al revisarlo el galeno no encontró nada extraño en su salud. Este peculiar comportamiento duró 3 días. Para el cuarto día, Ernesto había vuelto a la normalidad. Ese día salió muy temprano a trabajar. Subió a su taxi y en el asiento del copiloto vio el velo y la medalla de oro de Aurora. Lo pensó seriamente y finalmente decidió ir a la dirección que la chica le dio para cobrar el viaje. Cuando llegó, vio que era una casa grande y lujosa. Tocó el timbre y salió una sirvienta que de forma grosera le preguntó qué quería. Él le dijo que deseaba hablar con el padre de Aurora Almanza, pues le tenía un recado. La mujer se metió a la casa sin darle alguna razón, creyendo que lo habían engañado. Regresó a su taxi para retirarse, pero en ese momento salió un hombre de aproximadamente 50 años de edad. Era el padre de Aurora, el señor Esteban Almanza. Ernesto le dijo a qué iba y quién lo había enviado. Además le dio el recado de Aurora, que lo quería mucho. El señor Almanza comenzó a llorar y se abrió de capa con el taxista. Le contó que hacía 4 días se habían cumplido 15 años desde que Aurora había muerto. Falleció cuando el taxi que la llevaba a su casa chocó. La medalla y el velo que Aurora le entregó a Ernesto habían sido enterrados con ella. El taxista se sorprendió con todo lo que escuchó y simplemente no logró articular palabra. El padre de Aurora le dijo, además, que se había rehusado a oficiarle una misa, pues estaba molesto con Dios por habérsela quitado, pero seguramente ella había regresado del más allá para buscar el descanso eterno. El señor Esteban Almanza le agradeció a Ernesto por acompañar a su hija a las iglesias, además de pagarle los 80 pesos. Le dio una gratificación que le permitió hacer la fiesta de 15 años para su hija. Mi padre trabaja como chofer en ómnibus del norte, y esto le pasó en 1996, en una carretera de Saltillo, Coahuila. Era de madrugada. Él se orilló en la carretera porque tenía ganas de ir al baño. Se bajó a orinar y cuando ya estaba por subirse al autobús, se le apareció una mujer que le pidió un favor, que le diera un aventón a una gasolinera que estaba más adelante. De hecho, se veía a lo lejos. Mi papá le dijo que sí, que se subiera. Me contó mi papá que se subió primero y cuando volteó la señora ya estaba arriba, sentada, y que todo esto había sucedido sin que nunca le viera el rostro. Cuando él llegó a la gasolinera, le dijo a la señora que ya habían llegado, pero al voltear ella ya no estaba. Tiempo después, mi padre pasó a esa gasolinera y les contó lo que le había pasado. Ahí le dijeron que no se preocupara, que eso era normal. Le platicaron que hace muchos años ahí ocurrió un accidente donde esa señora había fallecido. Desde entonces, cuando los autobuses se paran ahí o más atrás, la señora se les aparece y les pide un aventón, o de repente ya la tienen arriba. En Querétaro, viajando por la madrugada, una vez vi a lo lejos a una persona parada en la orilla, justamente a la orilla de la carretera. Me llamó la atención porque creí que me pediría un aventón. De haber sido así, no me habría detenido porque lo tenemos prohibido. Pasé a su lado y vi que el señor, que miraba hacia abajo, no hizo el menor intento de llamar mi atención. Me imaginé entonces que sería algún borracho que andaba desorientado. Pasaron escasos 2 minutos cuando comencé a sentir mucho frío en la cabina. Sentía como que ya no estaba solo. A mi lado, en el asiento del copiloto, vi de reojo que ya venía sentado este señor. Si hubiera volteado a mirarlo, lo más seguro es que me habría estrellado por el impacto. Comencé a rezar con mucha devoción y al poco rato se desvaneció este ser.
Ya más tranquilo, continué con mi viaje. A la mañana siguiente, le conté lo sucedido a unos compañeros y en lugar de burlarse me dijeron que había corrido con mucha suerte, pues ese espectro era el causante de que muchos se voltearan y murieran. He vuelto a pasar por ahí en varias ocasiones y afortunadamente nunca se ha repetido y espero que nunca lo vuelva a hacer. Yo antes era camionero. Esto me sucedió en un viaje que hice de la Ciudad de México a Torreón. Llegando por San Luis Potosí, me detuve para tomarme un café y se acercó un hombre pidiéndome un aventón. Le pregunté que para dónde iba y me dijo que para más adelante, que se había quedado sin combustible. Yo le dije que se subiera, pues yo viajo solo. Se subió y arrancamos. Para cuando él se subió, empecé a sentir un escalofrío, pero bueno. El hombre no hablaba, estaba callado. Luego sacó una fotografía de su chamarra y le dio un beso. Yo le pregunté que si era un familiar o algún ser querido, y me dijo que era su familia, que los quería mucho. Después le pregunté que de dónde era, y me dijo que de Matamoros, que vivía en la colonia Bellavista. Le dije que todo estaba bien, y luego él me preguntó que de dónde venía, y le dije que de la Ciudad de México. Fue entonces cuando le sugerí que escucháramos música para que no nos durmiéramos, porque yo ya tenía sueño. Prendí el radio, pero no se escuchaba nada. En ese momento le dije al señor que atrás de él estaba el botón de la luz, que lo prendiera para ver que tenía la radio. Él me contestó que no prendía. Pero para todo esto el señor no me daba la cara, traía una gorra y solo se veía de la nariz hacia abajo. Entonces ya le dije que mientras no se parara el camión todo iba a estar bien. Después me preguntó si tenía sueño y le contesté que un poco. Y él me dijo que donde él tenía su camión había un restaurante y que se tomaron un café ahí. Luego comenzamos a platicar del trabajo. Le dije que esta actividad era muy pesada. Él me dijo que sí, pero que lo bueno es que le faltaban muchos kilómetros para recorrer. Que a él ya se le había acabado la carretera. Sorprendido por lo que había escuchado, no había entendido a qué se refería. Seguimos avanzando cuando me dijo que ahí estaba su camión. Cuando me acerqué vi que a un lado de su camión estaba un restaurante que nunca había visto. Y eso que yo pasaba por esa carretera desde hace 4 años. Nos detuvimos y nos bajamos. Lo que también me llamó la atención fue que su camión era muy viejo, como de los años 60. Obviamente le comenté que su camión ya era una reliquia. Él empezó a reírse y me dijo que le había salido bueno el carrito y ya nos fuéramos a tomar el café. Fue cuando entramos al restaurante que volví a sentir otro escalofrío muy intenso. Y a la gente que estaba en el lugar. Todos eran como muy raros, como diferentes de la cara, como que eran más hueso que carne, muy flacos pues. Le tomé mi café y le dije que, pues hasta luego, que nos veíamos, que le fuera bien. Fue en ese momento cuando empecé a sentirme muy cansado. Me entró un sueño muy fuerte. Me dijo que si quería acostarme, que ahí había camas, pero le dije que tenía que llegar, aunque él insistió que me acostara. Recuerdo que vi unos catres y pues era tanto mi cansancio que me acosté. Al amanecer, fui despertado por un compañero de la misma línea en donde yo trabajaba. Él al ver el camión parado en la carretera se detuvo y me anduvo buscando. Me buscó en el camión pensando que estaba dormido y no me encontró. Pensó que había bajado al baño y me esperó como media hora, pero tampoco. Fue cuando bajó por una vereda que estaba por ahí y me encontró acostado en el pasto. Me agarró y me movió para despertarme. Me preguntó que qué fue lo que me había pasado. Desorientado volteé, pero no vi el restaurante, no vi el camión. Y fue entonces cuando le platiqué lo que me pasó. Le conté todo y él me dijo que me creía, porque eso mismo que le estaba contando le había sucedido a su papá. Fue cuando le dije, pues esta persona viajó conmigo y me trajo a un restaurante y no hay ninguno aquí. Me dormí en un catre y ni el catre está. Fue entonces cuando me dijo que me fijara bien abajo y que vería unos cimientos, que eran los restos de un restaurante que existió hace más de 40 años.
El chofer que traía se quedó sin frenos y se impactó en este restaurante destruyéndolo y matando a mucha gente. Hace varios años, estamos hablando aproximadamente del año 1994, un compañero de mi hermano con varios de sus amigos y sus respectivas novias aprovecharon un fin de semana para irse a divertir al estado de Puebla. Iban en 3 autos. El viaje era inolvidable, se habían divertido mucho, pero al final un pequeño incidente hizo que ese fin de semana fuera imposible de olvidar. Regresábamos de Puebla un domingo en la madrugada. Yo conducía despacio porque iba dando instrucciones a un amigo que apenas estaba aprendiendo a manejar y no se sabía bien el camino. En mi auto viajaban mi novia de copiloto, mi hermano y un primo. Todo marchaba con normalidad. Conversábamos sobre lo mucho que nos habíamos divertido, mientras hacíamos planes para el siguiente fin de semana, porque era el cumpleaños de una amiga y la queríamos festejar. Aproximadamente a unos 100 metros, quizá menos, vi a una mujer parada en medio de la carretera. Fue algo que se me hizo muy raro porque no vi que hubiera algún carro parado descompuesto. Ella estaba vestida de blanco, lucía algo pálida y con el cabello largo, oscuro. Cuando tú ves a una mujer en medio de la carretera, a eso de las 3:30 de la madrugada, piensas que te van a asaltar o que te van a pedir ayuda. Conforme más me acercaba, ella no hizo señas de querer pararme o indicar algo. Mi novia en ese momento se espantó y me dijo que le acelerara, que de seguro era la muerte. Todo fue muy rápido, y por más que traté de esquivarla, la atropellé. Frené y sentí cómo pasamos por encima de la mujer. Incluso como resultado del golpe, mi hermano brincó y se pegó en la cabeza. Nos detuvimos, al igual que mis amigos que venían atrás. La persona que venía en el último vehículo me preguntó que por qué nos habíamos detenido, que si estaba fallando el coche. Le respondí ya casi llorando, que había atropellado a una mujer. Ellos no vieron nada, fue lo que me dijo. Solamente vieron que el carro brincó y fue todo. Decidimos tomar unas lámparas y comenzamos a buscar el cadáver, pero no encontramos nada. No había rastros de nada ni de sangre. Me tranquilizó un poco saber que no había matado a alguien, pero me dio mucho miedo. La evidencia de que realmente algo nos pasó fue que en la parte de abajo el auto quedó abollado. Si esta experiencia le hubiera ocurrido a una sola persona, estaríamos hablando de una sugestión, pero cuando 2 o más personas vieron lo mismo, no creo que haya sido una alucinación. Aquí lo más interesante es por qué las personas que venían atrás solo vieron brincar al auto y no el cuerpo de la mujer siendo arrollado. Hasta ahora, estas son solo preguntas sin respuesta.